La noche es profunda y fría cuando Lucía, Marco, Sara y Hugo llegan a la casa. Las ramas de los árboles crujen y arañan las ventanas rotas de la antigua residencia de la familia de Hugo, una mansión que ha estado cerrada y olvidada desde que su abuelo murió. Al mirar la estructura, Lucía no puede evitar sentir una especie de magnetismo oscuro en la construcción. La madera húmeda y podrida, el moho en las paredes y la maleza que rodea la casa parecen guardar secretos oscuros, como si esperaran pacientemente a que alguien volviera para liberarlos. Hugo, nervioso y al mismo tiempo emocionado, invita a sus amigos a entrar. El grupo, unidos por una amistad de años, se deja llevar por la emoción del reencuentro. Marco, el más escéptico, hace bromas para romper el hielo, mientras Sara observa cada rincón con una extraña mezcla de curiosidad y aprehensión. Lucía, sin embargo, tiene la sensación de que están siendo observados. Esa inquietud crece al ver las fotografías familiares enmarcadas en la pared, mostrando a los antepasados de Hugo con expresiones vacías, ojos sombríos que parecen seguir cada movimiento. ¿Recuerdas las historias de tu abuelo sobre el sótano?, pregunta Lucía, tratando de no sonar demasiado intrigada. Hugo asiente, recordando vagamente cómo su abuelo mencionaba algo sobre un sótano sin fin, y cómo nadie debería bajar solo. La idea de un lugar escondido en la casa donde supuestamente ocurrían cosas inexplicables les resulta irresistible. Marco, riendo, sugiere que sería la oportunidad perfecta para vivir una aventura como las de su infancia. Tras buscar durante un rato, Hugo descubre una alfombra polvorienta en el centro del pasillo. Al retirarla, revela una trampilla antigua y oxidada. Lucía se estremece al ver la puerta de madera ennegrecida, algo en ella le resulta siniestro, como si fuese la entrada a otro mundo. Sin embargo, la presión del grupo y la emoción del momento la llevan a descender con ellos, cada uno sosteniendo una linterna, entre risas nerviosas y murmullos. La trampilla se abre con un crujido, y sin saberlo, los amigos cruzan el umbral hacia lo que será una pesadilla sin retorno. La escalera de madera hacia el sótano parece extenderse en una profundidad oscura e insondable. Apenas dan unos pasos cuando un olor húmedo y metálico impregna el aire. Marco, aún intentando hacer bromas para mantener la calma, comenta en tono burlón: ¿alguien murió aquí o qué? Sin embargo, incluso él no puede evitar un escalofrío cuando el eco de sus palabras rebota en las paredes, como si el propio sótano las absorbiera. El silencio es absoluto y, a medida que descienden, la luz de las linternas apenas ilumina unos metros adelante. Las sombras bailan en las paredes, y los amigos sienten como la oscuridad parece cerrarse alrededor de ellos. Cada paso que dan es un crujido, un sonido resonante que parece descender con ellos, envolviéndolos en un vacío sin fin. De repente, Sara, la más sensible del grupo, se detiene, con la mirada fija en las paredes. ¿Escuchan eso?, susurra, casi sin atreverse a hablar en voz alta. Los demás se detienen y se miran unos a otros, tensos. El sonido de sus respiraciones es lo único que rompe el silencio, hasta que, de alguna manera, todos empiezan a percibir un leve susurro, como un lamento ahogado, resonando en las profundidades. Hugo intenta calmar a los demás, asegurándoles que no es nada, pero en su interior siente un temor profundo, una sensación de que algo oscuro e inexplicable los observa desde abajo. Al llegar a lo que creen es el final de la escalera, se encuentran en un pequeño espacio. Al iluminar la sala, notan que el sótano es más grande de lo que parece. Es una habitación austera, con paredes de piedra desgastadas y un suelo cubierto de polvo tan espeso que sienten que se hunden ligeramente al caminar. La atmósfera es densa y pesada, y Lucía tiene la sensación de que el aire es cada vez más difícil de respirar. Las luces de las linternas parpadean de repente. Los amigos se miran, y Marco intenta reír de nuevo, pero sus risas suenan falsas. En un instante, las linternas se apagan por completo, y quedan envueltos en una oscuridad absoluta. En ese momento, escuchan claramente un susurro. Es un murmullo bajo, apenas audible, que parece venir de algún punto profundo en el sótano. «¿Nos está llamando?», susurra Sara, aterrorizada. Hugo intenta reencender su linterna, y después de unos segundos, la luz vuelve, pero el grupo sabe que algo los espera en esas profundidades. A pesar de su creciente miedo, deciden seguir adelante. Finalmente, el grupo llega a una habitación iluminada por una luz que parpadea tenuemente en una esquina, como si alguna fuerza invisible se burlara de ellos al ofrecerles apenas un poco de iluminación. La sala es pequeña, y lo primero que notan es que está llena de objetos cubiertos de polvo, una muñeca de trapo, un balón de fútbol viejo, un cuaderno de dibujo. Los amigos intercambian miradas de desconcierto al reconocer los objetos, cada uno de ellos pertenece a su infancia. Lucía siente una punzada de incomodidad cuando observa la muñeca. Recuerda claramente haberla perdido cuando era niña, en esta misma casa.
Con manos temblorosas, la toma y examina su rostro de trapo, notando con horror que los ojos, originalmente de botones, han sido reemplazados por cristales opacos y rotos que parecen seguirla. Marco recoge el balón, que está cubierto de manchas de barro seco, y siente una extraña sensación de nostalgia y angustia. Los objetos, aunque son familiares, parecen estar cubiertos por una especie de energía oscura, como si el tiempo y el abandono los hubieran transformado en algo siniestro. Hugo, intrigado, encuentra un viejo álbum de fotos en una estantería, sus páginas desgastadas y cubiertas de polvo. Lo abre con cuidado, y los amigos se acercan para observar. Las fotografías muestran a los antepasados de Hugo, pero en cada imagen hay algo profundamente perturbador. Los rostros de los retratados están desenfocados, y sus ojos parecen sombras vacías. Algunos de ellos llevan expresiones de tristeza y angustia, mientras otros muestran sonrisas torcidas, como si supieran algo que los demás desconocen. Lucía siente un escalofrío al mirar uno de los retratos, una mujer con un vestido antiguo, cuya sonrisa parece ir cambiando cada vez que la mira. De repente, escuchan un fuerte golpe detrás de ellos. Al voltear, ven que la puerta por la que entraron se ha cerrado con fuerza, y por más que intentan abrirla, parece estar sellada desde fuera. La tensión entre ellos crece. Sara empieza a murmurar que esto no es normal, que deberían buscar otra salida. Marco, con el rostro descompuesto, lanza la muñeca al suelo y empieza a golpear la puerta, gritando que alguien los deje salir. Pero sus gritos se pierden en el silencio espeso de la habitación, y no hay respuesta alguna. En ese momento, Hugo señala otra puerta, una puerta pesada de madera que parece abrirse hacia otra sala. No tienen más opción que avanzar, y aunque sienten un miedo abrumador, la falta de alternativas los empuja a cruzar el umbral. Cada uno de ellos siente en su interior que, al abrir esa puerta, están sellando su destino. Lucía, la última en salir, mira hacia atrás, y jura ver a una figura en las sombras, observándolos con ojos oscuros y brillantes. Pero al parpadear, la figura desaparece, y ella, temblando, sigue a sus amigos hacia la próxima sala. La nueva puerta se abre con un crujido estremecedor, como si la misma madera gritara en protesta. Al cruzar el umbral, los amigos se encuentran en una sala que emula una sala de estar antigua. Los muebles, cubiertos de polvo y telas raídas, desprenden un olor acre y penetrante que invade sus narices y deja un regusto amargo en sus gargantas. La atmósfera se siente pesada, casi opresiva, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. En las paredes cuelgan retratos antiguos, que muestran a hombres y mujeres de rostro sombrío y expresiones distorsionadas. Cada pintura parece tener algo extraño en sus rostros, unos tienen sonrisas torcidas, otros miradas perdidas y vacías que parecen reflejar un dolor profundo y eterno. Hugo intenta apartar la mirada de un retrato de una mujer de cabello oscuro, pero algo en sus ojos, en ese brillo helado y lleno de odio, lo obliga a seguir mirándola. Cuando finalmente logra apartar la vista, siente un vacío abismal en el pecho, como si la imagen le hubiera robado algo de su propia alma. Sara, quien intenta ignorar las miradas de los retratos, comienza a experimentar una presión en el pecho, una opresión tan intensa que se lleva las manos al corazón, respirando con dificultad. Su rostro se cubre de sudor frío, y sus ojos reflejan un terror creciente. Siento que algo está aplastándome, murmura en un hilo de voz, mientras los demás la observan con preocupación. Los susurros en la sala se vuelven más intensos, y Lucía, mirando en todas direcciones, jura ver sombras que se arrastran por el suelo y las paredes, moviéndose como sombras vivientes que se funden en la oscuridad. Marco, nervioso, se acerca a una de las pinturas e intenta arrancarla de la pared, como si al hacerlo pudiera disipar la sensación de ser observado. Sin embargo, apenas sus dedos tocan el marco, siente un escalofrío recorriéndole el brazo. En la pintura, el rostro del hombre parece sonreír, pero es una sonrisa macabra y perversa, como si supiera algo que Marco ignora. Retrocede, casi tropezando, y en ese momento, la puerta por la que entraron se cierra de golpe, el sonido reverbera en sus oídos como un eco interminable. La desesperación comienza a apoderarse de ellos. Sin otra opción, se giran hacia otra puerta que aparece en el rincón opuesto de la sala. Sienten que avanzar es como hundirse en arenas movedizas, cada paso los lleva más profundo en una oscuridad sin fin. A medida que se acercan, los susurros se convierten en gritos ahogados, como si las almas atrapadas en esa casa suplicaran ser liberadas. Los amigos, con el terror en sus ojos, saben que no hay vuelta atrás, que están atrapados en un camino que solo puede llevarlos más cerca de algo espantoso. Al atravesar la nueva puerta, se encuentran en un espacio que hace que sus estómagos se revuelvan, una réplica de un aula escolar, pero grotesca y distorsionada, como una versión pesadillesca de sus años de infancia. Los pupitres, cubiertos de manchas oscuras que parecen de sangre seca, tienen los nombres de cada uno de ellos grabados torpemente en la madera,
como si alguien los hubiera tallado con desesperación. El aire en la sala está viciado, denso, y huele a moho y descomposición. En la pizarra, las palabras están escritas en algo que parece sangre, con frases que se clavan en sus mentes como cuchillos. No sirves para nada, siempre estarás solo, nunca serás suficiente. Cada frase es un recordatorio de los momentos más oscuros y dolorosos de sus infancias, de los insultos, humillaciones y fracasos que aún nos persiguen en sus peores pesadillas. Lucía, temblorosa, toca uno de los pupitres y de inmediato tiene una visión, se ve a sí misma, pequeña y vulnerable, sentada sola mientras los demás niños se ríen de ella. Recuerda cómo solía quedarse sola, como los otros niños la ignoraban o se burlaban de ella sin razón. Su mente revive ese sentimiento de vacío y soledad, y las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas sin que ella pueda controlarlo. Sara, por su parte, mira la pizarra con los insultos y siente que cada palabra es un eco de lo que le decían sus compañeros y maestros. Revive el desprecio de quienes la trataron como si fuera invisible, y una profunda tristeza la envuelve, como una sombra que amenaza con devorarla entera. La voz de su madre, decepcionada y cruel, parece susurrarle al oído, recordándole que nunca fue suficiente. Sara siente que su corazón se hace añicos, y sus piernas tiemblan mientras trata de mantenerse de pie. Hugo se enfrenta a su propio infierno personal, el recuerdo de su padre, un hombre severo que siempre lo consideró un fracaso. En la sala, parece escuchar la voz de su padre, gritando su nombre con desprecio, como lo hacía cada vez que él fallaba en algo. Esa voz lo persigue por la sala, y siente que no puede escapar de la sombra de ese hombre que siempre lo juzgó y lo hizo sentir insignificante. Marco, al borde de la desesperación, comienza a hablar consigo mismo en voz baja, como si estuviera intentando convencerse de que todo es una ilusión. Murmura que nada de esto es real, pero su voz está temblorosa, rota. De repente, susurra que el sótano está vivo, que quiere atraparlos, y que no pueden escapar. La tensión en la sala alcanza un punto insoportable, y Marco, incapaz de resistir más, grita que deben salir de allí y corre hacia la puerta que lleva al siguiente nivel, sin mirar atrás. Los demás, llenos de miedo y desesperación, lo siguen, con la sensación de que están dejando algo de sí mismos en esa sala maldita. La siguiente sala es un corredor angosto y oscuro. Al avanzar, el aire se vuelve tan pesado que sienten que cada respiración es una lucha. Las paredes parecen estrecharse a su alrededor, y la sensación de claustrofobia se vuelve insoportable. Marco va adelante, respirando agitadamente, con el pánico reflejado en su rostro. Gira a ver a sus amigos y, con voz entrecortada, dice: "No podemos quedarnos aquí, algo nos está siguiendo. Lo siento, lo siento". Sin más, Marco acelera el paso, sin esperar a los demás. Lucía, Sara y Hugo intentan alcanzarlo, pero sienten que el suelo debajo de ellos se vuelve resbaladizo, como si algo invisible intentara atraparlos. La desesperación los hace avanzar, tropezando y cayendo, pero cuando finalmente logran ver a Marco, el suelo se abre bajo él, y un abismo oscuro lo engulle. Los gritos de Marco resonan en el vacío mientras sus amigos observan horrorizados, incapaces de hacer nada para salvarlo. El sonido de su voz se va apagando, hasta que finalmente solo queda el silencio. Lucía cae de rodillas, con las lágrimas rodando por su rostro, mientras Sara y Hugo intentan procesar lo que acaba de suceder. El suelo vuelve a cerrarse, como si nunca hubiera existido un abismo, y los amigos se quedan mirando el lugar donde Marco desapareció, sintiendo que han perdido una parte de ellos mismos en ese instante. El terror en sus ojos es evidente. El sótano, ese lugar retorcido y maldito, ha cobrado su primera víctima. La realidad de su situación se vuelve innegable. Están atrapados en un sitio que los acecha y que parece jugar con ellos, llevándolos al borde de la desesperación y la locura. Sara se queda en silencio, con la mirada perdida, mientras Lucía intenta ponerse de pie, aunque el temblor en sus piernas apenas le permite avanzar. Hugo, sintiéndose culpable, intenta consolar a sus amigas, pero él mismo se siente quebrado por dentro. La imagen de Marco cayendo en la oscuridad, su grito desgarrador, se repite en su mente una y otra vez, como una visión que no puede dejar atrás. Sin embargo, el miedo a quedarse en esa sala supera su dolor, y finalmente los tres deciden continuar. No tienen otra opción, el sótano los ha atrapado y no los dejará ir. Después de la desaparición de Marco, el grupo continúa avanzando, pero algo en Sara cambia. Desde que dejó de ver a su amigo caer en las sombras, se ha vuelto más callada, con los ojos fijos en la oscuridad, como si algo la estuviera llamando. Lucía y Hugo intentan hablarle, pero Sara apenas les responde, murmurando palabras que ellos no pueden comprender. La nueva sala a la que ingresan parece un cuarto de almacenamiento, lleno de objetos cubiertos por sábanas viejas, creando la impresión de que están rodeados de figuras fantasmales. La luz es tenue, y una lámpara parpadea en el rincón,
proyectando sombras que se alargan y se retuercen como si tuvieran vida propia. Hugo observa preocupado cómo el rostro de Sara se torna cada vez más pálido, sus ojos más hundidos y vacíos. Ella parece ausente, como si algo dentro de ella se estuviera desmoronando. A medida que avanzan por la sala, Sara comienza a murmurar cosas sin sentido, palabras que suenan a nombres y lugares que Hugo y Lucía no reconocen. Al principio piensan que es por el impacto de la muerte de Marco, pero rápidamente se dan cuenta de que hay algo mucho más oscuro detrás de su comportamiento. Sara comienza a hablar con alguien invisible, susurrando palabras entrecortadas y entrelazadas con risas nerviosas. Lucía se acerca y coloca una mano sobre el hombro de Sara, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, en ese instante, Sara la empuja con fuerza, lanzándola contra una de las paredes. Al girarse, Lucía ve que los ojos de Sara ya no son los mismos, han perdido su brillo natural y ahora parecen opacos y lejanos, como si algo extraño estuviera habitando en su interior. Hugo intenta calmar a Sara, pero ella simplemente se desploma en el suelo, inmóvil. Al acercarse a revisarla, un miedo profundo se apodera de Hugo y Lucía. Pareciera que la figura de Sara, ese cuerpo inerte y pálido, se va desvaneciendo lentamente, como si se disolviera en la penumbra de la sala. La sombra de Sara parece fundirse con el ambiente hasta desaparecer, dejando atrás solo un silencio sofocante y un profundo vacío en los corazones de sus amigos. Lucía y Hugo, ahora solos, sienten que cada paso que dan los acerca más a la locura. La nueva sala parece un laberinto que se reconfigura a cada instante. Las paredes, cubiertas de grietas y moho, se mueven lentamente, transformándose, como si el propio sótano estuviera vivo. Cada vez que Lucía y Hugo avanzan, el pasillo parece alargarse o girar en una dirección diferente, desorientándolos completamente. Ambos sienten que algo los persigue, pero cada vez que se giran, no ven nada más que el vacío y las sombras. A medida que se adentran en el laberinto, comienzan a escuchar sus propios nombres susurrados en la oscuridad. Lucía escucha voces que imitan las de su madre y de su hermana, llamándola en un tono frío y burlón, recordándole sus errores y fracasos, las decisiones que siempre lamentó. Su cuerpo tiembla con cada palabra, y una angustia profunda se apodera de ella, mientras Hugo observa su reacción, cada vez más nervioso. Por su parte, Hugo escucha la voz de su padre, quien le repite sin cesar las palabras de desprecio y decepción que tanto lo marcaron. En medio de su sufrimiento, Hugo comienza a creer que su padre, de alguna manera, está allí con él, juzgándolo y observándolo. Las paredes parecen latir, y ambos sienten que el espacio se hace más pequeño, como si el sótano intentara aplastarlos, absorber sus últimos resquicios de esperanza y alegría. En su desesperación, Lucía trata de aferrarse a la mano de Hugo, pero él, visiblemente perturbado, se la aparta con brusquedad. Ambos comienzan a discutir, acusándose mutuamente de haber causado todo esto. La tensión es insoportable, y el laberinto parece responder a sus emociones, susurrando sus secretos y creando ecos de sus voces en todas direcciones, como si el sótano quisiera dividirlos y destruir su unidad. Con el tiempo, el agotamiento y el miedo los vence, y ambos colapsan en el suelo, derrotados y sin esperanza. Cuando logran recuperar algo de energía, Lucía y Hugo se levantan, aunque el terror ha hecho mella en ellos. Siguen avanzando, entrando en una nueva sala que parece un pasillo de piedra antigua. La luz es casi inexistente, pero lo que pueden ver los llena de horror. Las paredes ya no parecen simples bloques de piedra, están cubiertas de una textura roja y húmeda, como si estuvieran hechas de carne y sangre. Lucía se atreve a tocar una de las paredes, y al hacerlo, siente un dolor punzante en la mano, como si la pared misma estuviera drenando su energía. Se retira rápidamente, temblando, y al observar su mano, nota una mancha oscura que comienza a expandirse por su piel, como si algo dentro de ella estuviera corrompiéndose. Hugo también toca accidentalmente una de las paredes y siente una punzada de dolor que lo hace retroceder, llevándose la mano al pecho. Ambos empiezan a comprender que el sótano no es solo un lugar físico, está vivo y alimentándose de ellos, de su miedo, su dolor y su desesperación. A medida que avanzan, las paredes parecen pulsar, latiendo lentamente, como si tuvieran su propio ritmo. Lucía observa cómo un líquido oscuro gotea de las paredes y se filtra en el suelo, formando charcos negros que emiten un olor nauseabundo. Cada paso que dan se siente como una sentencia de muerte, y cada vez que intentan detenerse, sienten una presión en el pecho, una fuerza invisible que los empuja hacia adelante. En medio de su terror, ambos se dan cuenta de que no pueden recordar cuánto tiempo han estado allí. La noción del tiempo se ha desvanecido, y la realidad parece haberse distorsionado, como si el sótano los estuviera arrastrando hacia una dimensión diferente, una pesadilla interminable de la que no podrán escapar. Lucía siente que algo oscuro la invade desde dentro, una tristeza tan profunda que amenaza con consumir su cordura. Finalmente, al llegar al final del pasillo, encuentran una puerta que se abre por sí sola. Lucía y Hugo se miran,
conscientes de que están a punto de enfrentar algo peor que todo lo que han vivido hasta ahora. La puerta parece pulsar al ritmo de las paredes, como si invitara a los amigos a un último descenso hacia el abismo. Sin más opciones, ambos cruzan el umbral, sintiendo que han dejado atrás lo último de su humanidad. La siguiente sala en la que entran Lucía y Hugo es diferente de las anteriores. Es pequeña y circular, con paredes de piedra húmeda que resuman una sustancia viscosa y oscura. En el centro de la sala hay una especie de pozo profundo, del que emana un eco lento y constante, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades. El aire está cargado de un olor penetrante y nauseabundo que les provoca arcadas. Lucía intenta acercarse al pozo, atraída por el sonido, pero Hugo la detiene, gritando que no se acerque. Su voz es fuerte, más desesperada de lo que ella jamás ha oído. Lucía lo mira con miedo, observando cómo el rostro de su amigo está descompuesto, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. Hugo parece haber perdido toda esperanza y se mueve con desesperación, golpeando las paredes y lanzando gritos desgarradores al vacío. «Es tu culpa. Esto es tu culpa», grita Hugo, dirigiéndose a Lucía con una expresión de furia. Lucía, sorprendida y herida, retrocede, incapaz de comprender por qué su amigo la está acusando. Hugo la mira con odio, un odio que no parece suyo, como si algo oscuro se hubiera apoderado de él, algo que lo obliga a desquitarse con la única persona que aún le queda. Lucía intenta calmarlo, tratando de hacerle recordar quiénes son, pero Hugo ya no la escucha. Se acerca a ella con los ojos desorbitados, la agarra por los hombros y la empuja con fuerza hacia el pozo. Lucía pierde el equilibrio y cae, sintiendo el vacío bajo sus pies. En ese instante, el eco en el pozo se convierte en un grito ensordecedor, y todo a su alrededor se oscurece. Antes de perder la conciencia, Lucía ve el rostro de Hugo, distorsionado por la locura, mirándola con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Cuando Lucía recupera la conciencia, se encuentra sola en una sala oscura y cerrada. El dolor en su cuerpo es intenso, y su cabeza late con una punzada constante que la desorienta. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas tiemblan, y un miedo abrumador se apodera de ella. Está atrapada en una habitación pequeña, sin puertas visibles, y las paredes parecen moverse, acercándose y alejándose como si respiraran. De repente, siente algo frío rozar su piel, y se da cuenta de que hay manos invisibles que la tocan, acarician su rostro, tiran de su cabello y susurran al oído. Los susurros son apenas audibles, pero están llenos de palabras de desesperanza, insultos y verdades dolorosas sobre su vida. Cada toque, cada palabra, la hiere profundamente, como si el sótano mismo estuviera hurgando en sus recuerdos más oscuros, en sus miedos y fracasos más profundos. Lucía intenta cubrirse los oídos y apartarse, pero las manos la siguen, recorriendo su cuerpo y dejándola sin aliento. Escucha voces que le recuerdan todos sus errores, sus fracasos, las personas a las que ha lastimado. La voz de su madre, el llanto de una amiga a la que traicionó, su propio eco diciéndose que no vale nada. Las manos invisibles se vuelven cada vez más agresivas, aferrándola con fuerza y dejándola inmóvil. Desesperada, Lucía grita, pero su voz se apaga en la oscuridad. El aire se vuelve más denso, y la presión en su pecho aumenta, dejándola sin respiración. Justo cuando siente que va a desfallecer, una puerta aparece frente a ella, y una luz tenue se filtra desde el otro lado. Sin pensarlo, se lanza hacia la puerta, sintiendo que es su única oportunidad de escapar de aquella tortura. Al cruzar la puerta, Lucía se encuentra en una sala vacía y desolada, con paredes de piedra y una sola lámpara parpadeante en el centro. En la penumbra, ve una figura encadenada contra una de las paredes. Es Hugo. Su cuerpo está cubierto de cortes y moretones, y su rostro tiene una expresión de horror y locura. Murmura palabras en un susurro constante, susurrando nombres de personas que Lucía no reconoce, como si estuviera hablando con los muertos. Lucía se acerca lentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y miedo al ver a su amigo en ese estado. Al escuchar sus pasos, Hugo levanta la cabeza, pero sus ojos están vacíos, perdidos en algún lugar muy lejano. Lucía intenta hablarle, llamarlo por su nombre y recordarle quién es, pero Hugo apenas parece consciente de su presencia. Está atrapado en una especie de trance, murmurando palabras de disculpa, miedo y desesperación. En un momento de lucidez, Hugo parece reconocer a Lucía y la mira con ojos llenos de terror. «Escapa», le dice en un susurro quebrado, «no dejes que te atrape como a mí». El sótano es un pozo sin fondo, un lugar de sufrimiento eterno. La voz de Hugo se quiebra, y en sus ojos, Lucía ve el reflejo de un dolor inmenso, como si hubiera visto horrores que su mente no pudo soportar. Antes de que Lucía pueda responder, las sombras en la habitación comienzan a moverse, tomando forma alrededor de Hugo. Una fuerza invisible lo envuelve y lo arrastra hacia las sombras, como si el sótano mismo reclamara su alma. Lucía grita su nombre, intentando alcanzarlo,
pero es demasiado tarde. En cuestión de segundos, el cuerpo de Hugo desaparece, absorbido por la oscuridad. Lucía se queda sola, temblando, sintiendo como su cordura empieza a desvanecerse. El sótano se ha llevado a su último amigo, y ella sabe que no tiene forma de escapar. La oscuridad se cierra alrededor de ella, envolviéndola en un manto de desesperación y vacío, como si el sótano estuviera reclamándola también. Lucía, sola y desesperada, se tambalea a través de un pasillo interminable, oscuro y estrecho. Su cuerpo está débil, agotado por el dolor físico y mental que ha experimentado, pero su impulso de sobrevivir la obliga a seguir avanzando. Los muros parecen estar cada vez más cerca, presionándola, como si quisieran aplastarla. El suelo bajo sus pies está frío, cubierto de una especie de limo que le hace perder el equilibrio constantemente. Finalmente, al final del pasillo, Lucía ve una puerta. A diferencia de las puertas anteriores, esta parece nueva, con un marco de madera negra pulida y una inscripción grabada en su superficie. Al acercarse, Lucía observa que la inscripción es su propio nombre, tallado con letras profundas y elegantes, pero teñidas de algo que parece sangre seca. Duda, temblando de miedo. Sabe que, al cruzar esa puerta, está aceptando lo que sea que el sótano le tiene reservado. Sin embargo, el pasillo se ha cerrado detrás de ella, dejándola sin escape. No tiene otra opción. Con un último suspiro, extiende la mano y empuja la puerta, sintiendo como cada centímetro que se abre trae consigo un aire denso, pesado y cargado de algo indescriptible, algo antiguo y maligno. Al cruzar la puerta, Lucía se encuentra en una sala completamente diferente a cualquier cosa que haya visto antes. No hay paredes visibles, solo una extensión interminable de oscuridad salpicada por cientos de espejos de diferentes formas y tamaños. Cada espejo refleja una imagen de ella misma en momentos diferentes de su vida. Ve versiones de sí misma que no reconoce, algunas son rostros jóvenes y felices, mientras que otras muestran a una Lucía adulta, envejecida, con ojos llenos de terror, tristeza o resignación. A medida que avanza, los reflejos en los espejos comienzan a cambiar, distorsionándose, como si los espejos estuvieran vivos. Ve su propio rostro deformado, con sonrisas extrañas y miradas de desprecio. En algunos, ve a sus amigos, reflejados con sus expresiones de dolor en los momentos de su desaparición. Ve a Marcos siendo tragado por la oscuridad, a Sara desvaneciéndose en las sombras y a Hugo encadenado, murmurando en un lenguaje incomprensible. Lucía empieza a gritar, exigiendo respuestas, suplicando a la oscuridad que la libere. Pero en lugar de respuestas, solo escucha el eco de sus propios gritos, repitiéndose una y otra vez, hasta que las palabras se convierten en un murmullo bajo y constante, un susurro que parece provenir de todos los espejos a la vez. De repente, un espejo más grande que el resto aparece frente a ella. Este espejo no muestra su reflejo, sino una versión de ella que parece más real, una versión que la observa con una mirada helada. Esta versión de Lucía empieza a hablarle, su voz es un susurro cargado de odio y desesperación. Siempre has estado aquí, dice el reflejo, y siempre estarás aquí. El sótano se alimenta de nosotros, de nuestras almas y nuestro sufrimiento. No eres la primera, ni serás la última. La imagen sonríe, una sonrisa torcida y perversa. Lucía intenta retroceder, pero una fuerza invisible la mantiene en su lugar, obligándola a mirar. El reflejo de Lucía en el espejo empieza a desvanecerse, y el sótano se vuelve completamente oscuro. Lucía intenta moverse, pero su cuerpo está atrapado en una rigidez helada. Escucha gritos y llantos provenientes de todas las direcciones, como si el sótano estuviera lleno de almas atrapadas en un sufrimiento eterno, voces de personas que alguna vez intentaron escapar y ahora están condenadas a vagar sin descanso. Lucía siente una presencia a su alrededor, como si algo oscuro e inmenso la estuviera observando desde todas partes. Esa presencia no tiene forma ni rostro, pero su maldad es tan palpable que le hace sentir una angustia que roza la locura. Sabe, en el fondo de su ser, que el sótano es una entidad, un ser consciente que se alimenta de la desesperación y el sufrimiento, y que ella es solo una más de sus víctimas. El tiempo pierde sentido. No sabe si han pasado minutos, horas o años. Todo lo que siente es una mezcla de dolor y vacío, como si su misma esencia estuviera siendo consumida lentamente por el sótano. Su visión empieza a desvanecerse, y su mente se adentra en una oscuridad que se extiende más allá de su comprensión. En su último instante de conciencia, Lucía escucha una voz en su mente, un susurro que le promete que estará allí para siempre, en la eternidad de ese abismo sin fin. Finalmente, el sótano queda en silencio. La puerta por la que Lucía entró se cierra sola, con un golpe sordo que resuena por un momento en la casa de Hugo. La trampilla en el suelo de la sala se cierra, cubriéndose de polvo, como si nunca hubiera sido abierta. La casa queda en absoluto silencio, esperando pacientemente a sus próximas víctimas.